Sergi, buenos días desde Medellín, Colombia. Una invitación que aceptaste de Andrés, Mauricio, en esta idea que surge que llamamos Hacia Adentro, para compartir con personas como tú, que pues básicamente nos ayudan a recordar, a encontrarnos, a tener un guía, un camino, una dirección de regreso a lo que somos. De verdad no sé si Andrés, pero yo todavía no tengo muy claro hacia dónde vamos. Estamos jugando a recordar, a quietarnos un poco, y pues bueno, bienvenido, Sergi. Gracias a los dos. Es un placer. Sergi. Perfecto. Pues bueno, no estamos compartiendo aquí previo al inicio del video con respecto a esta situación pues que ha ocurrido por estos días acá en la ciudad con este equipo de fútbol, pues que ocurre este accidente de avión. Y pues bueno, no sé si de pronto sea un compartir inicial, algo que pueda ponerse afuera, porque digamos pues en particular la ciudad viene sintiendo bastante de esto, se mueve demasiado en redes, en los grupos de WhatsApp, en muchos medios de comunicación está esto flotando, y pues de alguna manera se vuelve un recordatorio muy fuerte de la fragilidad de la forma, del cuerpo, de todo esto. No sé si nos pudieras compartir ahí inicialmente algo al respecto, Sergi. Sí, de hecho, situaciones así nos consternan, ¿no? Nos conmueven porque no entendemos por qué sucede. Y curiosamente, en lugar de darnos cuenta de que no entendemos, lo que hacemos es quedamos atrapados en nuestros sentimientos, en nuestras creencias sin darnos cuenta. Entonces pasamos a sufrir aquello que no comprendemos sin comprenderlo. Es interesante, pero al mismo tiempo sigue siendo una oportunidad para poder mirar más allá. Hay un montón de situaciones que suceden en nuestro día que están intentando ayudarnos a ver más allá de lo que vemos, y sobre todo, al menos en mi caso, sobre todo a mostrarme que no tengo ni idea de nada, que no sé, ni tan siquiera sé qué es la muerte, ni tan siquiera sé qué es estar en una experiencia corporal, no lo sé, es un descubrimiento constante. Entonces situaciones como esta que expresabais nos ponen enfrente de ese escenario y nos damos cuenta de cosas que no nos queremos dar cuenta de ellas. Entonces pasamos a preferir vivirlo de forma cultural, ¿no? de vivirlo culturalmente, ¿no? Nos rodeamos todos de nuestras creencias culturales y nos encontramos allí para no ver más allá. Y bueno, es una situación que se da y cada vez más con la intención de que podamos ver más allá de ello. En este caso ha sido esto, y es muy llamativo, ¿no? Por el cómo ha sido, ¿no? Claro, un equipo humilde que ha ido siendo conocido a través de su gesta en la competición. Entonces ya hay todo un cariño volcado hacia ese equipo y hacia sus jugadores. Entonces que suceda con este equipo aún levanta más todo un espectro emocional, ¿no? Completamente. Vale, Sergi, mencionaste algo muy interesante y también lo comparaste con el día a día. Frente a todas esas imágenes o tipo de experiencias que continuamente, de alguna manera, con las cuales nos estamos relacionando, y por no decir casi siempre, estamos relacionándonos con ellas desde un punto de querer saber qué es aquello que estoy experimentando, la etiqueta, la historia, ¿cierto? Y pones sobre la mesa la idea de no tengo idea de nada, no tengo idea de qué es lo que me acontece día a día, y mucho menos de qué es lo que me acontece cuando pasan de alguna manera estas experiencias tan dramáticas y tan simbólicas. ¿Podrías profundizar un poco más en esa dirección? Sí, de hecho es para mí el origen de toda nuestra experiencia humana actual, que es la ignorancia. Entonces, cuando nos damos cuenta de que no sabemos, eso es tan doloroso, es tan intenso, que necesitamos hacer ver que sí sabemos algo. De ahí nace la capacidad de interpretar las cosas. Cuando yo no sé algo, necesito interpretarlo, porque es la única forma de vivirlo. Entonces, en lugar de darme cuenta de que no lo sé y experimentar eso desde mi ignorancia, proyecto, genero una imagen, un significado, sin darme cuenta de que estoy haciendo esto.
porque si me diera cuenta, vería que no tiene sentido mi interpretación y por lo tanto volvería a vivir mi ignorancia. Entonces es un proceso mental que se atrapa a sí mismo. Necesita generarse y olvidarse que se genera, porque si no, no se puede vivir. Entonces, al fin y al cabo, si somos honestos de nuevo, nos daremos cuenta de que no sabemos amar, que no sabemos vivir sanamente nuestro cuerpo, que no sabemos relacionarnos sin conflicto, que hoy en día, en el 2016, hay gente muriendo de hambre debido a desigualdades sociales, sociedades que han sido creadas por nosotros mismos en base a nuestro patrón mental. Entonces, si nadie revisa eso, se perpetúa en el tiempo y creemos que es realidad. Pasa a ser aquella frase tan conocida de que la vida es así. Eso está tan cargada de arrogancia, y de pretensión, que no nos damos cuenta de que no tenemos ni idea de cómo es la vida en verdad. Que la vida no es como pensamos, sino que es como es ella misma. La vida no es humana, es universal. El humano encaja en la vida más allá de lo contrario. Pues de alguna manera, Sergi, te has convertido en un referente, vienes pues rodando mucho en el tema de las redes, te vienes pues como desplegando, pero pues eventualmente algunas personas se acerquen a ti por primera vez a través de un video como estos. Más allá de una historia o algo de pronto más elaborado, preguntarte ¿de dónde viene Sergi a este camino? ¿Cuándo empiezas a encajar, digamos, en un tema espiritual o empezar a compartir alrededor de estas temáticas? ¿Qué ocurre? ¿Qué situación nos puedes describir para esbozar el por qué estás, digamos, en este camino aparentemente? En realidad todavía no lo sé. No lo sé. Porque si soy honesto y miro a la causa desde el momento presente, me doy cuenta de que todas mis historias pasadas por las cuales yo creo que he llegado a este momento son recuerdos, son falsas, son apreciaciones mías. Lo máximo que puedo decir al respecto es que me doy cuenta de que hay una conciencia que al estar despertando, de algún modo, está despertando dentro de un contexto dormido, y al despertar dentro de un contexto dormido intenta despertarse a sí misma. Y voy a ponerlo de una forma más práctica. Al despertar en forma de Sergi, dentro de un contexto humano dormido, se da cuenta de que puede despertar. Entonces usa la forma Sergi para despertarse a sí misma a través de charlas, entrevistas, pero en realidad estas charlas y estas entrevistas no tienen ningún propósito en sí, no tienen ningún significado, aparte de que la propia conciencia en sí misma se despierte a sí misma a través de ello. No sé si tiene mucho sentido lo que acabo de explicar. Es un juego de palabras. En el fondo, sí. Nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con quien oye estas palabras. Tiene que ver con la conciencia que existe siendo yo y siendo tú, ¿no? Esa conciencia que somos uno. Es muy curioso ese juego de palabras, sí, intentando abordar algo que de alguna manera trascienden sus capacidades. Pero bueno, de alguna manera es también los elementos que se están desplegando para ir en esa dirección desconocida, y es muy chévere pensar o intentar mentalmente comprender esa idea de todos somos uno. O sea, aquí está la conciencia, en todas partes está la conciencia, en todo ser, en toda expresión de vida está la conciencia relacionándose consigo misma a través de diversidades como Sergi, Mauro, Andrés y N personajes, ¿cierto? Sergi, ¿qué podríamos como también ahí como complementar frente a esa idea de todos somos uno, de que todo lo que veo soy yo? Estamos en la misma, ¿no? Se puede decir muy poco. Solo con que abres los ojos y mires a tu alrededor, uno se da cuenta de que todo lo que está viendo, lo está viendo en base a interpretaciones. Todo, absolutamente todo. Si el semáforo se pone en rojo, el cómo yo me siento en frente de ese semáforo, lo estoy decidiendo en base al significado que yo le doy. Si alguien me mira, yo me estoy sintiendo en base a cómo yo interpreto esa mirada. Si sucede una cosa, y estoy interpretando esa cosa de esa manera. Si no sucede, lo estoy interpretando desde mi manera. Siempre hay una interpretación detrás. Entonces, solo con que abramos los ojos y miremos, nos damos cuenta de que vivimos dentro de un mundo de significados interpretado por una misma conciencia. Es exactamente la misma conciencia. Entonces, si yo retiro el significado que yo me doy a mí mismo como Sergi, estaré retirando también el significado que doy a Mauricio y a Andrés,
y descubriré que hay solo una conciencia expresada en tres maneras distintas. Y si retiro de mi conciencia, de mi mente humana, la conciencia de ser un ser humano, descubriré que la pared, el cuadro que tenéis detrás, mi silla, todo está fundamentado en la misma conciencia, exactamente la misma conciencia. Vale, ¿qué incidencia entonces tiene el concepto de persona dentro de esa experiencia? Escuchamos en muchas teorías el tema de crear tu realidad, o experimentas lo que crees, o vives las experiencias que tú mismo proyectaste. ¿Cómo se entiende ese tema? ¿Hay una autonomía individual creando cosas, o esa conciencia simplemente se expresa y haces parte de eso, te guste, no te guste, te atraiga, no te atraiga? Sí. Es como, para mí el ejemplo es muy claro con la mano. La mano es mano, pero en cualquier momento puede perder la conciencia de mano aquí, porque esta parte de la mano puede creer que es el dedo índice, y no pasa nada, porque la conciencia mano no se ve alterada. La conciencia mano, por más que el índice piense que es él y quiera hacer lo que quiera, la conciencia mano sabe que es ella la que está moviendo esto, y es ella la que está dando conciencia del dedo índice. Entonces, en ese sentido, si podemos abrirnos a asumir nuestra experiencia humana, es cuando descubrimos la conciencia absoluta que hay detrás. Y vemos que lo que es la persona o el personaje, podemos llamarlo también así, es una anécdota, Yo veo también, la idea esta famosa de que creamos lo que vemos, es muy curiosa porque está mal comprendida por una sola cuestión. Cuando yo digo, yo veo lo que creo, no es Sergi quien está creando esto. Es la conciencia que hace que Sergi exista, la que está haciendo que exista todo el resto. No soy yo quien está tomando esa decisión. Por eso no soy consciente de ella. No sé si tiene sentido eso. Completamente. Cuando yo digo, yo soy uno, Sí. no es Sergi quien es uno. Sergi es Sergi y nada más. Es la conciencia que hace que Sergi exista, la que hace que Mauricio exista y Andrés exista. Estás experimentando tus experiencias, lo que se despliega frente a ti, sin ninguna incidencia. Está siendo desplegado. Para muchas experiencias individuales, al juzgar determinada situación, dirá que mi pareja se ha roto el tobillo y es una situación incorrecta, y ¿por qué me ocurre esto a mí? Y fuera de eso también se muere mi madre este año, y fuera de eso también mi equipo favorito le pasa X situación. O sea, experimento una y otra vez negatividad, dolor, pérdida. Hago parte del guión de la conciencia que se expresa de esa manera aparentemente negativa a través de lo que yo percibo, o como personaje individual o como experiencia individual. Algo en mi mente funciona de manera incorrecta que me hace solo percibir situaciones complejas y negativas. ¿Cómo jugar un poquitico con esa idea que está surgiendo en este momento, Sergi? Fíjate que en realidad no hay desgracia, no hay pérdida. La naturaleza se mueve de esta manera. La conciencia en nuestra realidad se mueve de esta manera. Se mueven esos impulsos, aparición, desaparición. No hay drama en ello. Pero en el momento en el que nosotros aparecemos y sabemos que vamos a desaparecer, empezamos a interpretar todo, y empezamos a interpretar las cosas en base a negatividad, positividad, bueno, malo, agradable, desagradable, pero son simples experiencias. Entonces lo que hay detrás de esto es un intento de poseer la conciencia, de ser yo, y que todo lo que me rodea esté visto desde mi prisma. Y ahí es donde empieza la locura humana empieza ahí, se basa en eso. Sergi, podríamos decir que esa intención de poseer, esa intención de la conciencia, de almacenarse, de perpetuarse en una forma, por así llamarlo, es lo que da de alguna manera también origen dentro de la conciencia a creerse un cuerpo. Sin duda, porque es la única manera que tú tienes de poder tener límites. El cuerpo lo usamos con la única intención de definir dónde empezamos y dónde terminamos. Pero fíjate que usamos la conciencia universal para hacer eso. Entonces, cuando yo tomo la decisión, uso la conciencia universal para ser solo Sergi, y usar mi cuerpo para tener pruebas
fehacientes de que soy solo Sergi, paso a sufrir, porque al tomar esa decisión olvido mi estado de conciencia natural y paso a ser yo solo. Eso implica que mis pensamientos son solo míos. Yo pienso el mundo Sergi. Entonces el amor no es amor, es Sergi amor. El sufrimiento no es sufrimiento, es Sergi sufrimiento. Entonces intento que todo baile al son de mi forma de entender la vida. Y como todo el mundo está intentando hacer lo mismo, generamos relaciones conflictivas, de no comprensión, porque todo el mundo está intentando ser comprendido por otro punto de vista, que no está dispuesto a ser soltado, porque soy yo, es mi mundo, ¿no? Es muy divertido cuando empiezas a verlo desde esa perspectiva, válido, pero duele mucho y es la fuente del sufrimiento. Cuando no lo ves, cuando no estás dispuesto a verlo, sufres mucho, porque sientes que la vida está intentando llevarte más allá de ello y sientes que está renunciando todo el tiempo a tu bienestar, cuando es mentira. Wow. Total. A mí me queda una sensación casi siempre que estamos compartiendo este tipo de pensamientos y de ideas, el concepto de autonomía, porque entonces está inmerso en yo creo definir cosas, yo creo experimentar X. ¿Dónde ocurre o dónde se percibe ese concepto de no eres individual, pero todo el tiempo nos comunicamos en el sentido en que yo atrapo la experiencia y yo creo saber percibir y yo creo saber juzgar? ¿Cómo juega ese concepto ahí si también la mente es externa, la mente no es individual, pero parezco estar generando cosas individuales y parezco estar juzgando de manera personal? Claro, la clave es el verbo parecer. Parece. Y como todo lo que nos parece, pensamos que es verdad, y lo hemos hecho a lo largo de la historia, porque nos parecía que la Tierra era plana, y cuando nos pareció que era plana, no pensamos que se parecía así, sino que era plana. Y cuando percibíamos al Sol dar vueltas alrededor del planeta, no nos dábamos cuenta que era una percepción. Entonces, cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos como seres individuales, no nos damos cuenta de que nos estamos percibiendo así, pero no somos seres individuales, es solo una mera percepción. Entonces, cuando yo descubro esto, me doy cuenta de que nada de lo que percibo es verdad, y ahí empieza la fiesta. Es verdad que al principio, cuando uno se da cuenta de que nada de lo que percibe es verdad, no tiene por qué experimentar la fiesta así de entrada, porque lo que experimenta es un deshacer de todas sus perspectivas personales. Y eso al principio se vive como un sacrificio, como una muerte, como lo que yo creía que era la vida de repente no es, y entra en una especie de depresión esencial, de una depresión existencial, cuando en realidad está resucitando una conciencia universal. Pero eso se tiene que vivir, no se puede leer, ni escuchar, ni comprender, ¿no? Porque son conceptos. Yo lo he entendido. No has entendido nada. Piensas que lo has entendido. Y es muy distinto. Ya soy feliz. No eres feliz. Piensas que eres feliz. O estoy sufriendo porque ha pasado esto. No sufres. Piensas que sufres. Detrás hay una conciencia que está experimentando esto desde una vertiente fuera de la conciencia humana, tal como la conocemos. Vale. Le doy espacio porque estoy muy apasionado preguntando. Tómate tus preguntas. Las ideas de autonomía. Sí, completamente. De elegir o no elegir. La libertad, ¿no? Humana, como ahí desaparece, ¿no? Epa. Los seres humanos tenemos una idea condicionada a la felicidad. Pensamos que ser felices es si se cumplen ciertas condiciones. Pensamos que ser felices es si tenemos ciertos objetos o si la experiencia emocional surge o se expresa en ciertas cualidades que hemos relacionado con que así debe lucir la felicidad. Y en esto que estamos de alguna manera esbozando, intentando señalar, estamos diciendo que la vida siempre es vida, que la conciencia siempre está en todo. Es decir, que no importa cuál sea la experiencia que esté siendo desplegada en la conciencia, allí está la vida presente. Desde esta óptica, ¿cómo podríamos entonces construir un concepto, porque seguiría siendo un concepto que es falso y limitado,
pero que al menos se acerque más a qué es la felicidad. Mira, para desconceptualizarlo del todo, sea lo que sea que estás viviendo ahora, sea lo que sea que estás pensando y sintiendo, es felicidad. Eso no es un concepto, es experiencia. La experiencia presente. ¿Qué problema tenemos con eso? Que cuando yo miro mi experiencia presente, no la veo, porque la estoy evaluando. Veo mis evaluaciones. Y como mis evaluaciones están basadas en mi concepto de felicidad, evalúo que esto que estoy sintiendo no es felicidad. Tiene que ser otra cosa. Y cuando he tomado esa decisión, porque es una decisión, he decidido generar una imagen propia de felicidad, he decidido compararla con lo que estoy viendo y he decidido que esto no es, entonces decido buscarla cuando, un instante posterior. Y ahora observa, nadie puede sentir nada en un instante futuro, solo puedes sentir a tiempo real en el presente. Por lo tanto, sin darnos cuenta, haciendo esto que acabo de expresar, estamos desplazando la felicidad hacia el futuro, un instante que nunca ocurrirá, que nunca va a llegar. Entonces, toda esa historia de que creemos que yo quiero ser feliz, si te sientas un momento a observar, te das cuenta de que no quieres ser feliz, porque en realidad necesitas controlar todo lo que ocurre, y la felicidad es ausencia de control. Entonces nadie quiere entrar en ese miedo para descubrir la felicidad que hay ahí detrás. Es un autoengaño. Wow. Entonces de nuevo regresamos. El estado de conciencia que uno tiene ahora es felicidad. ¿Por qué? Porque es conciencia, es donde está su conciencia. La conciencia es felicidad. La felicidad no es una sensación, es conciencia. Ahora observa, imagínate, vamos a usar un momento de la imaginación. Imagínate que todos los seres humanos son conscientes de que ser consciente es ser feliz. Adiós. Fiesta. ¿Dónde quedan las expectativas? ¿Dónde queda el maltrato? ¿Dónde queda la violación? El robo, las desigualdades, ¿dónde queda el resentimiento? ¿Dónde queda la culpa? Se desprecia en un instante, porque todo procede de un sistema de pensamiento basado y creado en el pasado, que se proyecta en el futuro. Eso no es felicidad, eso es una imaginación neurótica, que intenta encontrar un estado mental que ya es, pero que no ve porque le teme. Vale. Ese estado del que habla Sergi, ese encuentro con la felicidad o ese espacio donde realmente dejo de oponerme a la experiencia y permito que sea como es algo que ocurre por una situación especial. La gracia se expresa a sí misma y simplemente emerge a través de esa experiencia individual, o hay una elección personal, o hay un dejar, o hay un soltar, o hay un esfuerzo individual, llamándolo de alguna manera, para permitir que eso se exprese. Puede ocurrir de las dos maneras. Sin embargo, solo una de ellas es verdad. La cuestión es que yo puedo pensar que estoy haciendo una técnica, una práctica que me está ayudando a tomar elecciones que cuando las aprenda a elegir correctamente, entonces elegiré la elección que me llevará a ser feliz. Puedo pensar eso. O puedo abrirme a descubrir mi experiencia presente. En realidad, solo ocurre el presente. Todo lo que me lleva, motor de pensamiento, estrategia mental, que me lleva a ser consciente del presente, no es. Porque en el momento en el que soy consciente del presente, lo que me llevó al presente ya no existe, ya no es. Entonces los seres humanos estamos buscando una técnica, una manera, un maestro, unas frases, unas palabras, un entrenamiento que nos lleve al presente, y a más nos identificamos con esa manera, con esa forma de alcanzar el presente, más creemos que lo alcanzamos y menos lo alcanzamos. Sergi, eso que acabas de compartir me trae de alguna manera como la idea de cómo es la convivencia en ciertos grupos espirituales con otras corrientes espirituales o con otras personas del mismo grupo, pero que tienen diferencias frente a la interpretación, ¿cierto? Es muy común pensar que el que siga este camino, el que haga estos rituales, ¿cierto? O el que esté aquí presente y venga y cumpla con ciertas pautas, ¿cierto? Está en
en la verdad, ¿cierto? Pertenece al grupo de los elegidos y bueno, los que no, pobrecitos, allá sufran, ¿cierto? Y se ve en todos los ámbitos, desde la religión, desde la política, desde el mismo fútbol, incluso desde las corrientes, caminos espirituales que se pueden llamar más puristas y estrictos. O sea, el ser humano parece, o la conciencia que juega al ser humano, siente un llamado, una atracción a dividir, a juzgar. Nos llama mucho la atención el aferrarnos a algo. Sí, es como la gravedad que nos atrae al planeta. Nosotros, como conciencia compactada, llamada yo, estoy tratando de atraer todo a mi alrededor, todo a mi punto de vista. Y aquello que difiere pasa a ser mentira, pasa a ser algo que no es cierto. Cuando es muy extraño eso. Leí una historia muy interesante de un gran maestro japonés que desarrolló una técnica increíble y resulta que murió sin designar un discípulo. Entonces los dos alumnos más allegados, uno de ellos era su hijo y el otro era su alumno más allegado. Entonces los dos pugnaban para ser el sucesor de esa línea de enseñanza, de esa espiritualidad, y generaron dos líneas opuestas que están peleadas, no se hablan. Entonces es muy loco porque la persona que empieza a expresar ese conocimiento lo expresa porque se ha realizado, se ha dado cuenta y está expresando algo. Una vez ese ser se va de esta realidad, se fue su enseñanza también. No hay nada que continuar. Entonces, cuando seguimos una línea de pensamiento de otra persona porque creemos que es la correcta, es exactamente lo mismo que si rechazamos la de otro porque pensamos que es incorrecta. Fíjate que la verdad, para que sea verdad, tiene que ser siempre verdad y tiene que ser para todos verdad. Entonces, si yo creo encontrar la verdad pero no se aplica a ti, porque tú lo dices de esa manera, mi verdad ya no es verdad. Entonces, eso es una manera también muy linda de empezar a ver los pensamientos sin creérmelos. Cada vez que pienso un pensamiento que no se aplica a todo lo que veo, que es un pensamiento exclusivo, ese pensamiento ya no es verdad, yo lo puedo soltar, lo veo, lo acepto, pero ya no tengo por qué generar respuestas ni conocimiento en base a un pensamiento falso. Vale. Es mi experiencia, Sergi, mucho miedo alrededor de la idea de anclarnos completamente a la experiencia presente, porque viene una sensación de no poder realizar algo, de no poder abastecerse, de no poder X. El tránsito entre esa entrega completa a la experiencia y sentir la sensación de seguridad cuando no está ligada al próximo instante, sino a este, que aparentemente no te está entregando ninguna seguridad. ¿Cómo aparece en tu experiencia, digámoslo, para ponerlo en contexto, la generación de confianza, de realmente entregarse a la experiencia independiente, a cómo se esté desenvolviendo la experiencia externa, las cosas que se están moviendo? Es básico, es básico. Hay herramientas básicas que provienen del proceso, que te llevan a ir más allá del proceso, pero esas herramientas del proceso básicas, una de ellas es la confianza. Si tú no te abres a confiar en lo que ocurre, vas a temerle. No hay otra opción. Si tú no confías en lo que ocurre... Confianza inserta en la experiencia presente, aunque no sea percibida en ese instante, aunque el pensamiento siga jugando y siga perdiéndose, la confianza está inserta en la experiencia presente. Sin duda, porque si no, la conciencia no existiría. La conciencia es estabilidad, es plenitud. Entonces, una forma más alejada de eso es la confianza, porque la confianza es lo que te permite acceder a ese lugar de plenitud. Pero mientras uno no se experimenta pleno, puede acercarse a su plenitud aceptando, por ejemplo, cómo me siento ahora. Cómo me estoy sintiendo ahora es un aspecto de mi plenitud, que si no acepto no podré descubrir la plenitud que hay detrás de lo que estoy sintiendo ahora. Y está vinculado a la felicidad que estamos viendo. Es exactamente la misma idea. Si yo no acepto cómo me siento, ¿cómo voy a ser feliz? No lo voy a ser nunca, porque me voy a encontrar rechazando todo el tiempo un estado emocional con la intención de ser feliz. No tiene sentido. Rechazo y felicidad no se encuentran.
No tiene ningún sentido. Entonces la confianza, la aceptación, el perdón, son herramientas elementales y básicas para una mentalidad, una conciencia, una persona que quiere vivir su vida de forma feliz, y no su felicidad, sino la felicidad, en mayúscula. Así es. Sí, ese concepto de la felicidad individual es muy intercambiable, porque se vuelven últimas las proyecciones individuales, los miedos queriendo compensarlos con algo afuera, obteniendo algo en el futuro, sea riqueza, éxito, relaciones, viajes, entre otros. Maestros espirituales. Total. El próximo Todos libro, la próxima conferencia que me salvará. Así es. El secreto revelado. El secreto revelado. Así es. Gracias. Sergi, es muy misterioso todo esto, ¿cierto? O sea, de alguna manera partimos de un creer, conocer, de un habitualismo, de estar habituados a la idea de ser Andrés, ¿cierto? Del mundo que me rodea, de cómo creo que funciona el mundo. Y cuando paro por un instante y miro solo un pocillo, solo una persona, lo que sea que se esté expresando, es mágico, es misterioso, porque no sé de dónde viene nada, no sé qué es lo que hace que esto que llamo vida se sostenga, y es complejo porque a su vez eso está ahí para mí. Es muy, de alguna manera, sorprendente, pero a la vez gratificante, ¿cierto? E intenso y a la vez sutil esta experiencia de creernos lo que sea que estemos jugando. Así es, así es. De hecho, hay una idea que me encantó, la de estar habituado a ser yo, ¿no? Estoy habituado a ser Sergi, pero de nuevo, la parte de Sergi que está habituada a ser Sergi es Sergi. Pero si miro mi conciencia no está habituada a ser Sergi. Y eso para mí es demoledor, es brutal. Porque he generado una experiencia personal llamada Sergi en una costumbre. Por eso hago las mismas cosas constantemente. Y cuando la conciencia me rebasa, me supera, hay ese pánico de, ostras, dejaré de ser yo. Pues si nunca lo he sido en realidad. No somos ese hábito de ser nosotros mismos, somos la conciencia que hay detrás. Y eso para mí es espectacular. Poder contemplar mi experiencia humana desde la conciencia universal es impresionante. Es impresionante. No, tenía la sensación de que como estamos jugando un rol de entrevistador. Yo vi que venía una pregunta, un comentario. Sí, básicamente es que tengo la sensación de que algo puede ser compartido de manera abierta y libre por Sergi en este instante, independiente a que lo hagamos a través de una pregunta que él intenta responder, y de pronto siento que estamos robando un poquitico de magia en el sentido en que podamos tener unos instantes, unos segundos, algunos minutos de que algo a través tuyo sea expresado de manera de hecho, natural. ¿sabes? Mauricio, eso es muy curioso, porque cuando no hay una pregunta, no hay respuesta. Es decir, que en mí no nace decir nada. Si tú dejas de preguntar, yo dejo de hablar. Y se abre un silencio, simplemente. Eso es lo que mi conciencia emana de forma natural. Claro, porque juguemos un poquitico a las historias. Y Sergi, que es un ícono en el mundo del compartir, de los conferencistas, que viaja, ¿cierto? Sí. Que se para ante auditorios pequeños y grandes. Obviamente hay una idea frente a un Sergi extrovertido, un Sergi, ¿cierto?, totalmente expresivo y activo. Y de alguna manera nosotros que hemos tenido esa oportunidad de compartir unos días al lado de Sergi, podemos ver que Sergi es una persona incluso que disfruta del silencio, que no siempre disfruta el estar hablando, aunque también disfruta el hablar y obviamente lo hace muy bien, ¿cierto? Pero que no necesariamente está ahí con la idea de tener la
la tertulia activa. Sí, realmente es mi espacio natural, mi naturalidad es estar en silencio, ¿no? Es como, sí, para mí ese es mi espacio natural. Vale, ¿y cómo se ha comportado ahí tu familia con eso? ¿Cómo convive la familia, los cercanos, hijos, con ese tema? Empieza a volverse ¿Hijos? Hijo. Ah. Empieza a volverse de cohesión, de que se empieza a crear un entorno alrededor, o... Sí, sí, porque al final tu experiencia como ser humano la emanas desde tu estado de conciencia. Entonces, a más íntegro estás en ti mismo y vas ellos en el presente, tu alrededor se integra, se van integrando. Y esto para mí ha sido todo un descubrimiento, porque uno conceptualmente no comprende esto hasta que lo experimenta, pero se da cuenta de que detrás de todo hay una conciencia que se permite ser ordenada, porque tú la estás mirando desde una mente que está siendo ordenada, está siendo alineada. Entonces todo se alinea a tu alrededor. Yo he visto transformarse a mis padres. He visto cómo su mirada hacia mí ha cambiado completamente, porque yo me estoy mirando a mí mismo de manera distinta en base a hijo, ¿no? Mi idea de hijo ha cambiado. Ya no es lo que yo pensaba que era. No era una dependencia de unos padres que me amasen a mi manera, sino que ha cambiado completamente. Entonces ellos son libres enfrente de mí como seres de expresar su libertad, y eso ha llevado a una relación padres e hijo completamente distinta. Lo mismo con mi esposa, con mi hijo. Con mi hijo ha sido aún más exagerado. Cómo se ha ido transformando mi relación con él ha sido impecable, espectacular. Y eso también me recuerda de que no tengo ni idea de nada. De que cuando yo intento manejar mis relaciones es porque tengo miedo de que sean de una forma particular. Y si tengo miedo de que sean de una forma particular, estaré sufriendo como están siendo ahora. Y ya volvemos a estar en la misma rueda otra vez, ¿no? Y me viene esa idea de la creatividad del ser, la creatividad de la conciencia. O sea, siempre hay más, siempre hay una sorpresa, un regalo en experiencia, mucho más allá de lo que creemos ver. Y, o sea, mira cómo lo estás expresando a través de la relación, a través de con tus padres, a través de tu familia, tu núcleo familiar cercano. Siempre hay algo mucho más allá que desborda nuestra comprensión. Y es la vida, de alguna manera, así lo siento, que siempre te muestra que la creatividad y que el poder creador está ahí para ti. Sin duda, y eso para mí es revolucionario, y es la revolución a la que estamos llamados todos los seres humanos a descubrir esto. Tenemos la costumbre de relacionarnos los unos a los otros en base a un concepto de lo que es relacionarse, pero cuando yo suelto mi concepto, mis relaciones se revolucionan, mis relaciones empiezan a ser creativas. De hecho, Picasso, cuando asume el máximo conocimiento de dibujo y lo trasciende a otra cosa, esa otra cosa es impresionante. No sabes lo que es, no lo puedes comprender porque es completamente distinto, es otro lenguaje pictórico. Entonces es otro lenguaje de relacionarse. La unidad es otro lenguaje a la hora de relacionarse, porque tú te estás viendo a ti mismo con todo el mundo, y eso es espectacular, es espectacular. Podríamos resumirlo, compactar algo que es un intento mental muy constante en mi experiencia, de que realmente la vida y la experiencia se está manifestando a través de esa forma individual. Para ponerlo en algo muy concreto, el rol de un mandatario de un país es su rol independiente a su elección, independiente a su gestión, independiente a lo que haga. El rol de un millonario es algo que está experimentando porque así la vida fue desplegada. El rol de un habitante de calle, de una persona humilde, también es parte de su experiencia. Eso resumiría que no hay ningún control individual eligiendo, programando, proyectando, viviendo la experiencia que quiere. En esencia, así es. En esencia, hay una conciencia que se está descubriendo a sí misma en esa experiencia concreta humana. Nosotros luego lo vemos, lo juzgamos y lo vemos positivo, negativo, pero en realidad hay una conciencia ahí. Luego, si lo quieres ver desde el mundo de lo individual, te darás cuenta de que detrás de cada personaje hay un montón de creencias para poder ser ese personaje.
Por eso, si tú tratas de sacar a alguien de la calle y le das mucho dinero, esa persona tiende a regresar al mismo lugar, porque su creencia, su patrón mental, le lleva a ver la vida y su experiencia de esa forma y no de otra. Hasta que no haya una transformación de su patrón mental, ahí estará. Pero cualquier experiencia de multimillonario, de pobre, de enfermo terminal, de persona deportista súper sana, de persona que está teniendo un infarto, toda experiencia humana tiene la capacidad de descubrir la esencia de esa experiencia humana. Y la esencia es la misma en todos. Por eso todo el mundo, por eso todo el mundo, no importa cuál es su experiencia, no es un desgraciado ni un agraciado, sino que tiene en sus manos la capacidad o la posibilidad de descubrir su ser real detrás de eso. Luego, su vida cambiará. No lo sabemos, porque puede que entre en paz perfecta con su contexto. O puede que la paz que encuentra dentro de sí mismo transforme drásticamente su contexto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vale, ese era el punto que quería incluso tocar, frente al tema de las creencias y la forma, las creencias y la experiencia. Normalmente entendemos que ciertas creencias de alguna manera esbozan una experiencia o un despliegue de qué es lo que estoy viviendo, ¿cierto? Y así como lo mencionabas, la persona que tiene una idea de vivir en la calle, que asociado pues a todo ese constructo de relacionamiento con la vida y su experiencia entonces se expresa en esa dirección, puede surgir que esta persona, la conciencia a través de este ser, decida ya no darle valor a esas ideas y por ende su expresión de vida se modifique, o que no necesariamente se modifique al nivel de la forma, pero ya su relación con esas formas es desde otro espacio. Vale. Así es, porque la trascendencia en este mundo, al fin y al cabo, va a ser la trascendencia de la forma. Entonces, en el momento en el que tú trasciendes la forma, lo que tú estás creando alrededor es belleza. Pero eso no significa que lo que para ti es la belleza no sea para el otro. En su experiencia personal de esa conciencia universal, ¿sí? Es como, si lo miramos solo desde la perspectiva de nuestro sistema solar, ¿cuál de los planetas es más hermoso? ¿Quién sabe? ¿En base a qué? ¿En base a qué lo vamos a designar? Entonces, si miramos las experiencias humanas, y en estos momentos hay como unos 7.000 millones de experiencias humanas en este planeta corpóreo, si tú miras eso, ¿cuál es más hermosa? ¿Cuál es más bella? Yo qué sé, no lo sé. No lo sé. Entonces, vemos gente que vive en la calle que tú les oyes hablar y te quedas en shock de la paz que desprenden, de la despreocupación completa que tienen acerca de problemas. Están totalmente centrados en su experiencia presente. Hay muchos que no, hay muchos que viven en la calle sufriendo, quejándose y creyendo que la sociedad es mala y bla, bla, bla. Pero hay algunas personas que rompen ese prisma porque están realizados. Y da igual donde tú estés, en qué contexto estés, porque sabemos que no es el contexto el que te realiza, sino la conciencia que vive dentro de ese contexto. Qué bello. Así es. El concepto entonces del esfuerzo, de la lucha, de lograr algo, de construir algo, de proporcionar algo, de X, no tiene ningún sentido dentro de la comprensión de que la experiencia está siendo manifestada independiente a tu voluntad. ¿Cómo opera esa creencia en la mente de que puedo lograr algo? ¿Cómo se comprende ese tema de que mi lucha me lleva del punto A al punto B? Porque lo veo en las películas, lo leo en los libros, tengo algún recuerdo de que entrené mucho y entonces gané un torneo, y entonces me esforcé mucho y pude X. Ahí entran sus primos hermanos, que son el sacrificio, el esfuerzo, la lucha, ¿no? El objetivo, todo eso que estamos viendo, que es un menosprecio constante al presente. Constante. Si tú miras cualquier persona hoy en día, la mayoría de personas que están luchando por algo, están menospreciándose a sí mismos. No sé cómo expresarlo esto. Se miran
y no se ven suficientes. Lo que yo estoy siendo ahora no es suficiente, tiene que ser esa otra cosa. Y eso es muy, muy interesante, porque para yo hacer esto tengo que imaginarme una imagen de mí mismo plena o satisfactoria. Pero adivina cuándo estoy imaginando esa imagen. Estoy imaginando una imagen proyectada en un futuro, pero la estoy pensando ahora. Entonces, desde el ser que yo pienso que es insuficiente, estoy creando una idea de que sí será suficiente. Es falso, es un engaño tan claro. Entonces, desde mi estado de conciencia de no soy pleno, genero una idea de lo que yo creo que será pleno y me pongo a seguir esa idea. Es lógico que a más la persiga, más frustración experimente en mi presente, porque estoy negando mi vida, estoy negando mi experiencia humana, con el fin de conseguir un ideal humano perfecto que está basado en las creencias que están basadas en nuestra época y en nuestra cultura. Eso es loco, es muy loco. Muy, muy loco. Y muy común. Y muy común. Y muy común. Y muy común. En esos días leí una frase de Krishnamurti, creo, o uno de esos locos, que decía, el mundo está enfermo. Los que quieren sanar se les consideran raros. Y los que sanaron se les considera locos. Así es. Qué bella locura, ¿no? Todo esto al final. Imagínate qué miedo, porque da miedo esto. Si alguien empieza a entrar en cordura y empieza a cuestionar el sistema de pensamiento actual, da miedo. Presentaba la idea, por ejemplo, en un encuentro de levitar. Le invité a todos a levitar. Levitar. Levantarse del piso. Levantar el cuerpo. Y todo el mundo entró en pánico. Levitar. Y la persona que organizaba ese grupo me pidió que lo hiciera yo primero. La miré a los ojos y le dije, de acuerdo, voy a hacerlo. Y en ese instante, la tensión del lugar aumentó. Porque si logro levitar, todas las creencias de que el ser humano no puede levitar se desvanecen. Y si eso ocurre, significa que yo también puedo levitar. Uy, prefiero que no levite. Bien, porque si levita, rompe todo ese patrón. Entonces me senté en la silla y cerré los ojos para levitar. Obviamente ese fue un instante de máxima tensión, de máximo, por favor no levites, por favor sé normal. No levité. Pero puedes ver como detrás de esa experiencia, de ese voy a levitar, está la ignorancia de nuevo. Te encuentras con la creencia fundida en el cerebro de que no puedes levitar. Tú no puedes levitar. Pero fíjate que no sabemos, no tenemos ni idea de si en el año 4124 los seres humanos habremos desarrollado nuestro cerebro hasta el punto que podremos asumir nuestra experiencia orgánica, biológica y poder generar ondas electromagnéticas con la mente que puedan superar la atracción que genera la gravedad. No lo sabemos eso. No tenemos ni idea si podremos o no. Entonces no sabemos si nuestra biología estará capacitada o no, si en su semilla está esa posibilidad. Pero sí sabemos que hay una creencia que dice que no. Igual que había una creencia que decía que el ser humano no podría volar nunca con artefactos. Que el avión era ese loco que está intentando volar con esa cosa de alas, está como una cabra. Por ejemplo, muchas otras cosas, ¿verdad? De acuerdo. Tuvimos la oportunidad de compartir este espacio con alguien que levita. Con alguien que no se alimenta, que no está lejos de esa experiencia. Y pues causa todo tipo de reacciones, de comentarios. Claro. Lo primero que ocurre normalmente, es no te lo crees. De acuerdo. Sin acercarte a experimentar eso, no te lo crees. E incluso este personaje nos expresaba que en un mundo de ciencia, cuando aparecía él a contar, miren, esto es posible, en un mundo de ciencia donde hay una apertura
a la exploración en teoría, eran por lo general los espacios donde más lo rechazaban y donde de alguna manera más fácilmente, ¿cierto?, le daban la espalda a interesarse por este tipo de experiencias. Sí. Es curioso, la mente humana como de alguna manera desea, porque desea un cambio, desea una paz, desea una experiencia diferente. Pero no me quiten nada. Exacto, pero quiero seguir donde estoy, seguir creyendo lo que soy y que mi mundo se mantenga con pocos ajustes. Claro, observa la idea, la propuesta esta. Se cree que hay un censo de unas 1000 personas, más o menos en este planeta, hoy en día, que no se alimentan, más o menos. Estas personas rompen un patrón de pensamiento por el hecho de existir, porque el hambre en el mundo donde quiera, entonces. Exacto. Si su experiencia es cierta, entonces el hambre en el mundo es una elección y no un hecho. Cuidado, cuidado. Entonces nadie está dispuesto a asumir que el hambre en el mundo pueda ser una elección. Porque si pudiese ser una elección, podríamos elegir que no hubiese hambre en el mundo. Entonces armamos congresos para que se termine el hambre en el mundo y la conclusión de esos congresos es que se necesita una cantidad de dinero que no existe y nos vemos dentro de 2 años. Y se vuelve a hacer ese congreso, muy buena voluntad, y se termina con un proyecto muy bonito que necesita una cantidad de dinero que no hay ese dinero en el mundo. Nos vemos dentro de 2 años. Sin embargo, hay una crisis económica en Estados Unidos y se inserta 10 veces más esa cantidad, 10 veces más, para sostener la economía de los Estados Unidos. Entonces es cuando empiezas a darte cuenta de que todo lo que estoy viendo fuera son elecciones que yo estoy tomando en algún lugar, elecciones que se basan en el miedo a una transformación profunda de mi mentalidad humana actual. Tremendo. Sergi, cuando vemos a la humanidad como una sola familia, como una conciencia que se expresa en esas 7.000 millones de expresiones, evidentemente podemos ver locura, podemos ver apego, podemos ver mucho miedo y deseo a la identificación estrecha con la idea de un yo individuo, ¿cierto? Y empiezan a surgir de una manera underground, de una manera cada vez un poco más visible, aunque a pequeña escala en comparación a la masa total. Empiezan a aparecer personajes interesados, personajes que refutan el status quo, que refutan de alguna manera esa culturalidad de creencias. Y bueno, hay una infinidad de expresiones también en ese ámbito. Estás tú, están estas personas que no comen y hay muchas otras personas diciéndolo a su modo, ¿cierto? ¿Cómo ves tú esa transformación de la conciencia de la humanidad? ¿Cómo ves tú de alguna manera esa construcción de la nueva tierra, si quisiéramos nombrarlo desde esa perspectiva? Lo veo como un reflejo de mi propio estado mental. En la medida en la que yo pueda asumir la responsabilidad completa de mi humanidad, lo cual implica que incluya a todo ser humano, porque recuerda, estamos hablando de la verdad tiene que ser siempre y para todos. Entonces, en la medida en la que yo pueda asumir la responsabilidad íntegra de mi experiencia humana, podré asumir la del resto de la humanidad. Y a medida que mi mente humana empieza a desvanecerse y a transparentarse, veo de vuelta cambios en el exterior, pero no porque se estén generando en realidad, sino porque son efectos de un proceso interno. Vale. De hecho, si hablas con otras personas, por ejemplo, es muy curioso, les dices, no, parece que hay un cambio y un resurgimiento. Te dicen, no, todo va a peor, porque lo ven como una pérdida de los valores de toda la vida, ¿no? Los valores morales se están perdiendo, y esa persona lo ve desde su perspectiva moral, por lo tanto el mundo va a peor, ¿sí? Entonces, si tú lo puedes ver desde una perspectiva de deshacer tu propia importancia personal, empezarás a ver y ver más y más y más personas
que están haciendo un movimiento altruista para este mundo. Y eso es espectacular. Vale, en ese hacer que mencionas, hay una voluntad, hay una intención y se vinculan el concepto de elegir o de decidir. En tu experiencia, ¿cómo mueves ese tema? ¿Cómo evoluciona cuando hay que ser A o B? ¿Cuál es la que se elige? ¿Cuál es el espacio interno desde donde surgen esas elecciones aparentes? La versión simple es la siguiente. Cuando hay una decisión que tomar delante, observo cuáles son las dos opciones y miro cuál es la que más me vibra, simplemente. Porque si atiendo a mi mente me va a estar engañando todo el tiempo, porque mi mente va a intentar elegir cuál de las dos opciones es la mejor. Pero fíjate que mi mente desconoce cuál es la mejor, porque como no la has elegido, no sabe cuáles son. Entonces siempre nos está engañando y nos está tratando de vender el miedo. Está tratando de que tomemos la elección en miedo, porque si elijo en base al miedo, el resultado será más miedo. Y entonces la conciencia del miedo se perpetúa a sí mismo creyendo que elegir es elegir correctamente. Pero una vez tú eliges correctamente, no sabes qué estás eligiendo. Entonces cuando yo elijo en base a lo que me resuena más, tampoco sé si es mejor y peor, no me interesa. Lo que me interesa ya es pasar a vivir esa elección que he tomado. Porque en el fondo, de nuevo, no soy yo quien está tomando esa decisión. No es mi personaje. Vale. ¿Y la respuesta compleja cuál es? La compleja es que, observa, esto es bello, es complejo y hermoso. La conciencia no excluye nada, no rechaza nada. Entonces, si yo tengo la opción A y la opción B, la conciencia está eligiendo las dos. Y las dos suceden simultáneamente. Voy a expresarlo desde otra vertiente. Es muy loco, ¿sí? Muy loco, pero voy a expresarlo. Imagínate que me acaban de proponer un trabajo en Inglaterra para ir a trabajar a Londres y vivir allí. Entonces yo tengo la opción de quedarme aquí haciendo lo que hago o irme a Londres. La conciencia elige las dos cosas y elige experimentar, me quedo aquí, y elige experimentar, estoy en Londres. Eso es lo que muchos hablan como universos paralelos, pero en realidad ni tan siquiera son universos, son posibilidades íntegras que la conciencia integrada experimenta, porque la conciencia no entiende de tiempo lineal ni de espacios limitados. ¿Me explico? Completamente. Entonces, son capas superpuestas dentro del mismo espacio y tiempo, de distintos espacios y tiempos, siendo la misma cosa. Eso es una conciencia, y eso es espectacular. Si me permites una anécdota muy loco, que puede que mucha gente experimente esto cuando empieza a transparentar su conciencia personal. Yo salía de una reunión con una persona y al salir yo iba en motocicleta y yo iba para mi casa y de repente me di cuenta de que estaba yendo hacia casa con una mujer que no formaban parte de esta realidad, que yo vivía en otro lugar con otra persona en otra realidad, que me había confundido de realidad. Entonces tuve que detener la motocicleta y ir en camino inverso porque estaba en el otro lado o con otra mujer. Puede pensar, este chico necesita medicación, necesita un tratamiento psiquiátrico. Pero en mi experiencia, en la investigación apasionante de la conciencia humana, cuando tú no estás ya más retenido en tu época y no más en tu personaje, empiezas a ser consciente de una realidad que te supera, que va mucho más allá de la comprensión. Entonces, la Tierra no es plana, el Sol no da vueltas alrededor del planeta Tierra y el tiempo no es lineal ni exclusivo. Y eso es fundamental, es apasionante. Sergi, de hecho es delicioso hablar de todas estas ideas y se siente como que cierto estado de deslocalización, como de apertura, una sensación como que aflora de sensación de libertad, ¿cierto? Quisiera nombrar dos cositas. Una es frente a lo que expresabas de la conciencia, de esta opción o esta opción. Todas son correctas, no hay ninguna incorrecta.
Y me parece algo muy bello porque normalmente, claro, tendemos a evaluar y en esa evaluación crear todo un drama y un conflicto y es la perpetuación del miedo. Cuando de alguna manera esa flecha que apunta a somos conciencia, somos la vida, está también señalando a nada puede cambiar lo que somos, nada puede afectar nuestra esencia íntima. Entonces desde esa óptica no hay consecuencias. Desde esa óptica todo es bienvenido. La vida siempre está con la vida. Dañaste la moral universal. Se acabó de destruir. Fíjate que ahí llegas al lugar esencial también del amor incondicional. La conciencia de amor ama, no juzga, no decide qué amar y qué no amar, porque no entiende de esas cosas. Entonces todo lo que estoy expresando nace de ese espacio. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de algo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Visto desde esa perspectiva, ni tan siquiera las hay las consecuencias. Somos los seres humanos que las creamos al interpretar, bla, 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 bla. Y en el fondo, si somos honestos, estamos muy cansados de vivir así. Estamos tremendamente cansados y enfermos de vivir así. Mientras hay una fiesta, hay una revolución ocurriendo simultáneamente, que es la fiesta de la conciencia, del ser consciente de su existencia. ¡Ah! Estoy siendo consciente de ser Sergi Torres. ¡Wow! Estoy siendo un ser humano. ¿De qué época? 2016. ¡Wow! Es apasionante. Como cuando le das a un niño un juguete. ¡Ah! ¡Wow! Esto. Y ahora esto. ¡Wow! Es esto. Maravilloso. Misterioso. Y el otro punto que quería, siento que podríamos quedarnos en ese más, pero bueno, por el tema de tener aquí un espacio para compartir, había otro punto que expresaste frente a la inquietud o el deseo de estudiar eso que llamamos la conciencia humana, ¿cierto? Esa pasión que tú expresas, que se expresa en ti sobre el interés acerca de cómo es eso de experimentarnos como humanos. Y mencionaste un punto y es la psiquiatría. La psiquiatría que de alguna manera frente a esas experiencias humanas intensas que se han catalogado como esquizofrenia, que se han catalogado como epilepsia o como bipolaridad, entre otras, ¿cierto? Ha decidido tomar una serie de una posición como de control, una posición de contener. Bueno, la idea no es ir en esa dirección. Esas experiencias que de alguna manera el humano teme tanto, pero que de hecho son muy comunes. Eso que estoy apuntando con esos casos de psiquiatría. ¿Qué has estudiado, qué has mirado alrededor de esas experiencias que puedas de pronto compartirnos un poco más? Nos mencionabas ahorita lo de la idea de deslocalizarme y sentir que voy en otra dirección con la total convicción de que ese es mi hogar y que voy con otra persona, ¿cierto? Que para muchas personas ese tipo de experiencias, ¿cierto? Salidas de lo normal aparentemente pueden ser pan de cada día, ¿cierto? O sea, ven, su relación con el día a día es muy diferente a lo que algunos de nosotros consideramos lo normal o lo sano. Y de hecho, la clave ahí es la paz. Si sufres, pues en paz con lo que estás viviendo. Para mí es la clave. Cuando yo empecé a despertar todo esto, estuve como 2 años con crisis de ansiedad, crisis de pánico, porque mi mentalidad personal, mi cerebro, no eran capaces de asumir el desbordaje de la conciencia que estaba experimentando. No podían sostenerse, no podían comprender nada, porque el tiempo de repente era esférico, todo era presente, lo que yo había entendido que era la vida y de repente no era vida, tenía con mucha claridad que estaba viviendo un sueño, veía la textura onírica de las situaciones y al final creía que estaba enloqueciendo.
hasta llegar al punto de no acordarme ni de cuál era mi nombre. No me acordaba. Llegué a un punto de tal desidentificación de mi personaje que si hubiera ido a cualquier psiquiatra o psicólogo, probablemente hubiera visto una patología en mí. El caso es que yo pude cruzar esa situación hasta el fondo, hasta el final, y encontré la paz que hay detrás de eso. Una vez encontré la paz que hay en eso, pude ver cómo ese estado de la mente tan abstracto, tan abierto, tan despersonificado, no es una patología, sino que es normal. Lo que no es normal es la posesión de la conciencia en mi propia identidad y pasar a defenderme de todo lo que me rodea. Ese estado de ansiedad constante y de peligro, de perder a mi pareja, de perder mi dinero, de perder a mi hijo, de perderme a mí mismo. No, eso es locura, eso es lo que no es sano. Entonces, pude revertir, pude ver desde el otro lado que lo que yo había visto como ataques de pánico y un acercamiento a una patología psiquiátrica mental no eran simplemente un proceso de restauración de mi mente. Dicho esto, cada caso es cada caso. Es muy individual, es tremendamente individual. Muy, muy individual. Entonces yo no puedo determinar nada a partir de mi propia experiencia en base a la experiencia de los demás. No sabría. De hecho, si alguien quiere tomar medicación y anestesiar esto, ¿por qué no? Si la medicación existe, lo puede hacer, ¿no? Pero para mí es muy hermosa la propuesta de acompañamiento. Acompañar a una persona hasta el fondo, a que experimente sus ataques hasta el fondo, ir junto a ella. Lo que ocurre es que si yo voy a acompañar a alguien en un ataque, en un brote, por ejemplo psicótico, voy a tener que sostener esa intensidad y es muy intensa. Es muy intensa. Y tampoco pasa nada si nos medicamos, no pasa nada. No pasa nada. También hay que comprender que no nos estamos equivocando, que simplemente estamos tomando decisiones en base a lo que estamos dispuestos a vivir, nada más. Wow, gracias. Yo estuve dispuesto a vivir mis ataques de pánico, pero podía haber no estado dispuesto a hacerlo. No me hace mejor persona eso. Sí me hace descubridor de lo que había ahí detrás. Pero ese descubrimiento tampoco me hace mejor persona, ¿viste? Gracias. Gracias. Sin palabras. Mira, una cosa que a mí me fascina, ¿no? Estamos hablando ahora y hay una textura en el ambiente, hay una textura, hay una apertura, hay una respiración. Y fíjate que vosotros estáis en Medellín y yo estoy cerca de Barcelona. Y se genera eso. No importa el espacio, no importa el tiempo, se está generando porque estamos mirando, nos estamos congregando en una perspectiva que cuando la miras lo que hace es liberarte de tu propia perspectiva. ¿Sí? No estoy tratando de expresar una nueva perspectiva, no estoy diciendo tiene que ser así. Estamos viendo una perspectiva que deshace mi perspectiva humana y eso genera un espacio de posibilidad de respirar y de libertad mental. Sí. Así es. Bueno, dijo algo sin preguntarle. Eso es una anomalía. Una alarma en el sistema se prendió. Se liberaron los drones. Que solo surge en contextos de paz. Gracias, Sergi, gracias. Gracias. Manito, Gracias. muchísimas gracias. Siempre un placer verte, saludarte, compartir y... Gracias a los dos, ha sido un placer. Gracias. A ti. ¿Cómo te encuentran las personas que quieran conocer más de ti, leer tus cosas, ver tus videos? ¿Cuáles son tus canales de comunicación? Ok. A través de mi web, sergitorres.es. Pero en realidad, si quieren encontrarme realmente, con que miren su presente, me estarán encontrando, porque eso es lo que somos en realidad. Genial. Pero si con eso no lo ven, en sergitorres.es pueden ver unos vídeos que les van a decir que los vídeos no sirven para nada, sino que su experiencia presente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Epa.
Gracias. ¡Sergi! Tremendo. Ay, hermanito. Ahí cortamos el video, ya esto es tras bambalinas.